Dani, ya está grabando. Comparto con pantalla entonces. Entonces, les decía, este reflejo se da, primero, la luz es captada por el nervio óptico. Va a viajar hasta el cuerpo geniculado lateral, recuerda, ¿verdad? Pero ahí en el cuerpo geniculado lateral manda una señal hacia el núcleo pretectal y el núcleo pretectal lo manda a los 12 de Ingeluespal. Entonces los 12 de Ingeluespal mandan la señal para contraer las dos pupilas. Esa conexión que hace ahí con una sola pupila que se ilumine bastará para activar a los 12 de Ingeluespal, que es el núcleo accesorio parasimpático del tercer par, que realiza la contracción pupilar. Entonces es el reflejo consensual. Con, de la otra contraria, fotomotor es la luz directa. Este otro reflejo de la acomodación y convergencia es también que al usted acercar también se va a producir contractilidad de la pupila. Cuando usted aleja, usted también se dilata la pupila. Bien, déjame ponerlo grande. Deja ver si eso funciona. No funciona. Mírenlo aquí. Ese reflejo consensual. Están iluminando la otra pupila. Y esa se está contrayendo también. El reflejo fotomotor. Aquí será más. Si tenemos una lesión en el nervio óptico, no va a percibir la luz, por tanto no va a producir el reflejo. En el otro nervio óptico hará el reflejo. Que ven, ahí no se contrae porque está dañado ese nervio óptico. En el otro sí funciona. Vamos con el quinto par craneal, el trigémino. El trigémino se va a explorar, recuerden que es sensitivo, una parte motora. Tenemos las tres ramas: oftálmica, maxilar y mandibular, y a la mandibular se le agrega la parte motora. Entonces tenemos que con un algodoncito o con un hisopo o con algún objeto suave pasar, yo utilizo cualquier cosa, una hoja, lo pasamos suavemente por cada una de las partes. Para la parte masticatoria, nosotros le decimos al paciente que mastique, y le ponemos las dos manos aquí, mastica, y uno va a percibir cómo se contraen los maceteros, ¿verdad? También le decimos que abra la boca y que no deje que uno se la cierre. Usted hágaselo usted mismo, con la boca abierta, impida cerrarla. Y ahí también le decimos con un bajalengua que mastique el bajalengua. No, de un lado
ñao del otro, lo jalamos. Cuando yo utilizo eso, ya yo no hago eso de tergémino, la parte masticatoria, solamente le digo que mastique por causa de el, bueno, que no abra la boca. Ya yo no valoro, a menos que sea absolutamente necesario, el glosoparín, el hipogloso, para que no tengan que abrir la boca, ¿verdad? Ya el séptimo par craneal es el paciente. Lo pongo a hacer todas las muecas de la cara, ¿verdad? Fruncir, elevar las cejas, cerrar los ojos duros. Recuerden que el facial cierra el ojo, pero no lo abre el tercero. Y lo pongo a sonreír hasta lo máximo. En ese caso le quito la mascarilla para ver, sonreír. Y vuelvo y se la pongo. Y que frunzan, contraen el platisma. Cuando hay alteración del séptimo par craneal, entonces el paciente dejará el ojo más o menos un poco abierto, dependiendo del grado de afectación. Y la pintura labial se le irá para el lado sano, ya que no puede, la sonrisa, recuerden que es equilibrio de los dos risorios. Cuando uno risorio no funciona, el otro sí, entonces se lleva la boca para el lado sano. Entonces, la boca estará contraria al ojo que no cierra. El ojo lagrimea y se descubre lo blanco y el iris se va hacia arriba. Eso se llama signo de Bell cuando lo blanco se descubre y signo de negro cuando el iris se va hacia arriba. Signo de Bell y signo de negro. Por eso se le llama parálisis de Bell. Cuando la parálisis es es totalmente de toda la hemicara. Cuando la parálisis solamente del lado inferior de la cara es una parálisis central, es el facial también, pero es incompleto. Y ahí hablamos de un evento cerebrovascular, porque la lesión no está justo en el par craneal, sino en las fibras corticales, de donde salen ya originalmente. Recuerden que el facial tiene doble representación cortical y se cruza antes de llegar al mismo. Entonces, cada par craneal tiene fibras de los dos hemisferios. No así con los otros pares craneales. Entonces, solamente se le desviará la boca. Podrá cerrar bien el ojo. Eso hablamos de una parálisis facial. Cuando es toda la hemicara, hablamos de una parálisis facial periférica o síndrome de Bell o parálisis de Bell. Y el octavo par craneal es sensorial totalmente. Ah, bueno, el facial se me olvidó que también tiene, he visto que también tiene fibras gustativas a través de un haz que se llama intermediario de Wilsberg, con W, terminado en I, Wilsberg. Ese haz va a darle el gusto a las dos terceras partes anteriores de la lengua. Y esta es la lengua, ¿verdad? El tercio posterior sería este y los dos tercios anteriores serían el restante. Entonces, los dos tercios anteriores de la lengua están a cargo del facial a través de esta rama que llega al núcleo del tracto solitario donde todos los gustos llegan. Entonces, se valora con los ojos cerrados, se le saca la lengua al paciente y con una gasa se le agarra y se valora, o con una pincita, y se valora con las sustancias primarias, dulce, salado, agrio y amargo. Entonces, se le valora por separado. Recuerden que una es mi lengua y la otra es mi lengua, son pares distintos.
Entonces el dulce en el centro, el agrio y el salado aquí en los laterales, y allá al final el amargo, que ya este va valorado por el noveno par craneal, el glosofaringe, que se encarga del tercio posterior de la lengua. El octavo par entonces tiene dos ramas diferentes, con funciones diferentes, la rama vestibular y la rama coclear. Vamos con la rama coclear primero. Utilizamos el diapasón, el 512, y hacemos dos maniobras. Lo hacemos, déjenme ver si pueden escuchar. ¿Pueden escuchar? Sí. 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 Eso, suena, Está lloviendo. ¿verdad? Allá te lo veo. Entonces eso mismo se escucha aquí en la frente y eso va a valorar la conducción ósea mediante el hueso. Eso se llama Weber. Weber. Se le hace el signo de Weber, entonces el paciente te va a decir si oye más de un lado que del otro. Si oye más de un lado, la conducción ósea de ese lado es mejor de este lado. Eso es Weber. Ahora, signo de Rinne es que usted le hace eso mismo y lo coloca sobre la apófisis mastoide. Va a escuchar lo mismo, pero de ese solo oído. Después que deja de escuchar, se lo pone aquí al frente. Este es el mismo Rinne, ¿verdad? La conducción ósea es más breve que la conducción aérea es más. Entonces dura más el paciente escuchando la aérea que la ósea. Si el paciente no oye la ósea, hay una alteración ya en el nervio. Si no oye la aérea, pero la oye la ósea, entonces puede haber un tapón de este lumen que le impide la audición. O que haya una alteración en las cadenas de huesecillo, o sea, antes de llegar al nervio propiamente. Si usted no tiene esas dos cositas, usted puede utilizar cualquier otra cosa del medio, un reloj, chasquido, decirle al paciente palabras en secreto para que la diga, ¿verdad? No es, bueno, preguntas secretas, el nombre tuyo, tu novio, etcétera. También le puedes decir, se puede valorar por audiometría, donde te ponen diferentes sonidos y tú levantas la mano si lo escuchas, etcétera. Ya eso es digital. Se hace por cada oído por separado, tapándose cada uno por separado. Puede írselo acercando o írselo alejando. Esa es la Weber, prueba de Weber, prueba de Rinne, que tiene esas dos fases, primero óseo y después aéreo. La parte vestibular del octavo par craneal entonces se va a valorar mediante la maniobra de Romberg. Se pone al paciente de pie, así como está en la gráfica, y le dice que cierre los ojos. Y al cerrar los ojos, usted ve que tambalea hacia uno o hacia otro lado. Los pies deben estar juntitos, así como se ve en la imagen, porque si lo hace por separado, va a ser una distribución mayor del plano de sustentación. Entonces no te va a dar el signo como va. Por ejemplo, ese tiene una disfunción del lado hacia donde se va. Puede irse hacia adelante o hacia atrás, o hacia uno u otro lado. Entonces ahí el paciente se dice que tiene Romberg positivo. También se le puede valorar mediante la marcha. Usted le dice al paciente que camine en línea recta, con los ojos abiertos primero, y que se devuelva, pero caminando hacia atrás.
no dando la vuelta, no dando el giro, sino caminando hacia atrás. Entonces, cuando lo haga con los ojos abiertos, lo haga con los ojos cerrados. Al hacerlo con los ojos cerrados, el paciente se va a ir para uno u otro lado. Y va a describir lo que se llama marcha zigzagueante o marcha de Babinski-Way. De Babinski-Way. Vamos a ver si este funciona. Marcha vestibular. O paciente colando vestibular apresentava a percussão com câmera. É como se fosse empurrado para o lado, como se se mover em linha reta. Se o paciente colocar em ambiente amplo, solicitar bem de frente, colocar as costas com os olhos fechados, descreverá uma figura semelhante a uma estrela. Daí se denominada também marcha de estrela. Hasta se puede caer. Uno debe ir detrás del paciente para que el paciente no se caiga. Se llama marcha de Babinski-Way. También podemos hacer pruebas calóricas que te van a desencadenar vértigo o nistagmus. Entonces, se toma, las pruebas calóricas pueden ser con frío o con calor. Generalmente uno no tiene el agua caliente a mano. Lo que hace es que toma el agua fría, que debe estar más o menos a 19 grados Celsius. Y toma un lebrillo o una riñonera para que caiga el agua. Para hacer esto tiene que el tímpano estar intacto, así que tendrá que usar el otoscopio. Generalmente estas pruebas se van a hacer con el paciente en coma para ver si tiene preservado el octavo par que nace en bulbo y puente. O sea, tenemos que saber que el tallo cerebral está intacto para determinar muerte cerebral. Entonces, el octavo par ahí estará bien cuando el paciente, al usted irrigar el oído, hace nistagmus. Entonces, un paciente sano, bien, le va a desencadenar náuseas o vértigos cuando le instilen el agua. Si no hace nada, no hace nada. No hay irritabilidad, entonces hay dos cosas. O no está preservado el sistema vestibular, si no hace ningún instante. Uno lo tiene que hacer de ambos lados. Ya para el glosofaringeo, el 10 y el 11, vamos a ver. El 9 y el 10, glosofaringeo y vago, lo valoraremos juntos. Eso lo hacemos con un depresor lingual. Le decimos al paciente que diga ¡ah! Y ustedes van a ver cómo el paciente eleva la úvula hacia arriba y la faringe, la pared faríngea se va hacia atrás. Entonces, está bien. Si al decir A, el paciente, la úvula se le va para un lado y nada más sube un lado y el otro se queda como así rezagado, la úvula se va a ir para el lado que sube. Y tenemos entonces la cortina de Bell. La cortina de Bell. La úvula se va para el lado sano y del lado contrario hay como un velo mayor. Y no contrae la faringe tampoco de ese lado. Se llama fenómeno de Verne o cortina de Verne. Tampoco va a tener el reflejo nauseoso cuando ese lado se estimula con el bajalengua. Usted toca ya el fondo de la campanilla, de la úvula, y no le va a dar el reflejo nauseoso, ni va a contraer la faringe. Entonces, está dañado el noveno par craneal. El reflejo nauseoso
también se da por el 10º par craneal. Ambos. Entonces también vamos a tener dificultad para la deglución. Miren, esa es la cortina de Bell. Cuando le decimos A, la úvula se queda al centro y esto sube para arriba y la pared de atrás se va hacia atrás para descubrir la vallécula. Cuando tenemos alteración, la úvula se va hacia el lado sano y esto se torna como plástico. Se llama fenómeno de Verne. Ya el espinal accesorio o el accesorio contrae el hombro, eleva el hombro, el trapecio y el esternocleidomastoideo. Entonces dice que sí, que no y no sé. Entonces se valora a sí mismo. Diga que no, diga que sí, o diga no sé. Se le hace fuerza también para ver la valoración de la fuerza y se le hace fuerza cada uno de otro lado. Fuerza para cada uno de los movimientos. Miren ahí. El espinal accesorio. Si uno de ellos está alterado, va a tener la cabeza caída. Hacia el lado ipsilateral. Ya el hipogloso, último par craneal, es el que le da la movilidad porque es totalmente motora a la lengua. Entonces usted le dice al paciente que saque la lengua y que abra la boca con la lengua sin protruir. Entonces usted va a ver el trofismo de la lengua. Miren, aquí está sin protruir, dentro de la lengua. Usted le dice, abre la boca y va a ver la lengua. Cuando hay una alteración, este lado de la lengua está un poco atrofiado y se va para el lado sano. Para el lado sano. Cuando la protruye, este lado sigue atrófico y la lengua se desvía hacia el lado afectado. Cuando la protruye, cuando la tiene dentro, es al revés, como si fuera el facial, se va para el lado sano. Y un poco, ya eso es una lesión crónica, que ya hay atrofia. Pero cuando es aguda no hay atrofia, pero se va para el lado sano y se va para el lado afectado cuando está protruido. Esta es la lesión del hipogloso o 12º par. Generalmente, cuando tenemos una lesión del hipogloso, se afectan también el 9 y el 10, que son de salida vulvar. Miren ahí. Bien, vamos a dejarlo ahí. Ya el sistema motor lo valoraremos más adelante o le mando un... ¿Cuánto nos faltan? Es hasta las 12:15, ¿verdad? Sí. A las 12:15. Ah, bueno, pues vamos al sistema motor que es breve. Entonces, el sistema motor, vamos a ver la fuerza, el trofismo y el tono. La fuerza es la contractilidad que puede hacer un músculo y vencer la gravedad. El tono es la capacidad de contraer en ciertas posiciones. Y el trofismo es el tamaño o masa muscular. Entonces la masa, usted ve si está atrófico o si está hipertrófico. No tiene que ver con la cantidad de grasa. Por ejemplo, esa que es gorda, ¿verdad? Eso no va con la masa muscular. Eso no es músculo, eso es grasa. La parte muscular es según usted ve el músculo en sí. Por ejemplo, ahí tenemos una atrofia del infraespinoso y aquí tenemos atrofia por falta de uso. Tenemos una atrofia aquí por la polio que le dio y es asimétrica. O sea,
la afectación de la extremidad está lógica y la otra está bien. Esto, por ejemplo, es simétrico, que es por falta de. Entonces tenemos atrofia, hipertrofia. La hipertrofia se da cuando usted hace mucho ejercicio, que hace molleros ahí, ¿verdad? Estos pacientes que son gimnastas tienen hipertrofia. Cuando lo dejan de usar, entonces los viejitos que ya no caminan mucho empiezan a tener pérdida de masa muscular. Y ya diferentes enfermedades, como este, que es muy localizado, solamente lo tenemos en diferentes músculos. El tono es una resistencia a la movilización pasiva. Usted le dice al paciente que se relaje, que se moñón, que se relaje, y el examinador le empezará a mover las extremidades solo. Usted dice, ponga el brazo blandito, la mano blandita, porque tenemos cierta contractilidad. Cuando el paciente está tan demoñongado, hablamos de hipotonía. Cuando hace resistencia a esa movilidad, hablamos de hipertonía. Y cuando hablamos de una resistencia, pero esa resistencia es a la movilización pasiva, pero si el paciente lo mueve él, entonces hablamos de paratonía. La hipertonía tenemos que es de dos tipos, más o menos de tres tipos. La paratonía la podemos involucrar en un tipo de hipertonía. La espasticidad, que es una resistencia a la movilización pasiva, pero que el paciente no cede en ningún momento, sino que es como si fuera un plomo. Eso se llama espasticidad y se da por alteración en el sistema piramidal, o sea, el haz córtico espinal, un evento cerebrovascular. La rigidez es del sistema piramidal y es una resistencia, pero que en saltito, que se llama en rueda dentada. Por ejemplo, yo quiero contraer mi brazo y viendo por saltito, como una rueda dentada. Esa es la rigidez propia del Parkinson, que hay alteraciones en la sustancia negra. Se llama fenómeno en rueda dentada. El temblor, que también se da, entonces hace que sea así en saltito. Y usted lo ve cuando él hace esto. En rueda dentada. Y lo siente. Va haciendo crack, 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 crack. Bien. La paratonía se da en pacientes ya muy mayores con demencia. No ceden, aunque movilizarlo, pero usted cree que está contraído, pero no está contracturado. Cuando ellos le da la gana, ellos sueltan la extremidad. Se llama paratonía. Alteraciones del lóbulo frontal. Esta es una rigidez, una espasticidad ya de largo tiempo. Pacientes que tienen parálisis cerebral infantil, miren qué rígido, qué contracturado ya. Esto es el opistótono. Eso se da en pacientes con tétanos, que ya es la máxima expresión de la espasticidad. Eso es un tétano. Han contraído. Y estos niños que tienen parálisis cerebral, que no le dan terapia, esos músculos se contraen tanto que ya no tienen remedio ya. Hay que operarlos porque esos tendones están contracturados. La hipotonía, el paciente está totalmente flácido, generalmente un paciente hipotónico nace así, tiene alguna alteración genética, los síndromes de Down, por ejemplo, no paran la cabecita, no tienen fuerza para nada y están así, flácidos. Los niños al nacer tienen cierta debilidad, pero ellos siempre paran la cabecita, aunque se cansen después. Tienen su tono.
La exploración del tono se hace con el paciente relajado y el paciente empezará a movilizar, a contar a él para ver si percibe alguno de estas alteraciones que le acabo de mencionar. Para valorar, miren cómo el paciente está flexionando todas las extremidades una por una, comparando siempre un lado con el otro. La fuerza muscular es infringiéndole resistencia al paciente. Tenemos ese grado, determinado grado, un paciente que tenga la fuerza normal, que resista todo tu movimiento, se llama que está normal y tiene 5 de 5. Ese es el número máximo. Un paciente que no contrae nada, que luce flácido, que cuando usted le sube la mano, la deja caer brusca y flat, entonces no tiene nada de fuerza, se le dice 6. Ni siquiera puede contraer los dedos. Si contrae los dedos, pero no hay un desplazamiento de la extremidad para ningún lado, entonces tiene 1 de fuerza. Si hay un desplazamiento horizontal sobre una superficie, pero horizontal, pero no vence nada, horizontal, tiene 2. Si por lo menos vence la gravedad, aunque lo deja caer, pero vence la gravedad, tiene 3. Si vence la gravedad, pero se cansa, va bajando, tiene 4. 5, totalmente bien. Entonces, para eso tenemos, para determinar entre 4 y 3, y 4 y 5, utilizamos la maniobra de Mingancini. Le decimos al paciente que extienda la mano totalmente con los ojos cerrados y el paciente va a ir descendiendo la extremidad que tiene cierta debilidad. Eso se llama maniobra de Mingancini. Mingancini. También para la extremidad inferior podemos tener esa misma maniobra. Y se llama maniobra de Mingancini para la extremidad inferior. Si nosotros podemos también poner el paciente boca abajo de cúbito prono y decirle que levante las piernas, como cuando uno se acuesta a estudiar en la cama, boca abajo, ¿verdad? Levanta las piernas. Entonces le dice que levante las piernas, que cierre los ojos, y él va bajando la pierna que le cansa, se le cansa más rápido. Esa es la que tiene debilidad. Y será un 4. También se debe explorar todos los músculos, los flexores hasta de las manos, siendo pinza. Y se le dice al paciente que te haga resistencia, que no deje que se zafe el dedo. Esos son para ver ya más específicos los músculos, los flexores, los extensores, que hágate resistencia a la extensión, a la flexión, a la extensión, hacia allá, hacia acá, todos esos movimientos. Miren ahí, miren aquí, miren acá. Esa es la de Mingancini. Y luego buscamos los reflejos. Los reflejos, tenemos reflejos normales, reflejos primitivos y los patológicos. Vamos a hablar de los reflejos ya en la próxima clase, ya sí lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Sí, los videos entonces le mando el link por Telegram y usted lo sube a la plataforma. Sí. Okay. Tienes que subirlo a YouTube y después mandar el link. También las tareas